Hola a todos, continuamos con el siguiente tema que es derivadas de funciones hiperbólicas. Como les comenté al final del video anterior, pues las derivadas de las funciones hiperbólicas pues es casi lo mismo que derivar funciones trigonométricas. Si comparan las 6 fórmulas de las derivadas trigonométricas con estas 6 fórmulas de aquí, pues de hecho verán que nomás cambian en los signos. Las relaciones son básicamente las mismas. Entonces, pues bueno, practicar estas derivadas pues es como practicar las trigonométricas, solo que hay que tener cuidado con los signos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Pues vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a resolver algunos ejercicios, derivar algunas funciones hiperbólicas. Empezamos con el primer ejemplo. Tenemos esta función de aquí. Tenemos que derivarla. Bueno, aquí observamos que hay un cociente. Sin embargo, el número del denominador, el denominador es una constante, así que no es necesario aplicar regla del cociente, porque luego vemos un cociente y lo primero que queremos hacer es aplicar la regla. No, pero en el caso de que el denominador sea una constante, no hay que aplicar la regla del cociente, simplemente hay que reescribir la función. Esta función pues la podemos reescribir como es igual a 3 entre 3, que sería 1, entonces es igual al coseno hiperbólico de x, y luego menos 7 tercios de la cotangente hiperbólica de x, y luego menos 12 tercios, que sería menos 4 por la cosecante hiperbólica de x. Entonces, pues de esta forma vemos que no había un cociente. Entonces tenemos que derivar estas tres funciones. Para derivarlos, pues aplicamos la linealidad de la derivada y lo que hacemos pues es derivar cada pedazo. Primero, derivada del coseno hiperbólico de x, pues de acuerdo a la fórmula 2, la derivada del coseno hiperbólico de u es u' por seno hiperbólico de u. Pero en el caso particular en que u es igual a x, pues entonces u' desaparece porque es 1. Es decir, simplemente nos queda que la derivada del coseno hiperbólico de x es el seno hiperbólico de x. Y luego seguiríamos, sería menos 7 tercios por la derivada de la cotangente hiperbólica de x. De acuerdo a la fórmula 4, esa derivada sería menos x, no, perdón, menos cosecante hiperbólica cuadrada de x. Así que es menos 7 tercios multiplicado por menos la cosecante hiperbólica cuadrada de x. Y en el último término sería menos 4 por la derivada del cosecante hiperbólico de x, que de acuerdo a la fórmula número 6 sería menos, u' no aparece porque sería igual a 1, cotangente hiperbólica de x por la cosecante hiperbólica de x. Entonces, pues esta es la derivada. Nada más quitamos los corchetes y ya terminamos. Entonces nos queda que la derivada es seno hiperbólico de x y luego menos por menos más 7 tercios de la cosecante hiperbólica cuadrada de x y luego menos por menos da más 4 por la cotangente hiperbólica de x por la cosecante hiperbólica de x. Y vemos que no existen factores en común, entonces hemos terminado. Esta es la derivada de la función f. Entonces tenemos la primera derivada. Siguiente ejemplo. Tenemos esta función g y queremos derivarla. Lo primero que observamos es que tenemos un producto. Tenemos esta función, este polinomio cuadrático que está multiplicando a una función secante hiperbólica. Por lo tanto, pues tenemos que aplicar regla del producto. La función g pues la vamos a ver como un 3/7 de un u por v, donde u pues tendría que ser el polinomio 4x cuadrada menos 23 y v tendría que ser la secante hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada. Entonces la derivada de u
sería 8x. Y la derivada de v, bueno, para derivar la función v necesitamos recurrir a la fórmula número 5. Dice la fórmula número 5 que la derivada secante hiperbólica de u es menos la derivada del argumento por la función tangente por la función secante del mismo argumento. Bueno, aquí por cierto, pues hago la misma recomendación que en el video anterior. Por regla de la cadena, pues aparece el u' en las 6 fórmulas. Pero, y al igual que en el video anterior, pues yo recomiendo que el u' pónganlo antes de las funciones hiperbólicas, para evitar confusiones, que les había yo dicho que si ponen u' al final, pues entonces puede que a alguien le cause alguna confusión y piensen que u' está multiplicando a u, cuando en realidad tiene que estar multiplicando al coseno hiperbólico. Entonces, por eso es que escribimos u' antes de las funciones hiperbólicas. Bueno, entonces de acuerdo a la función 6 es menos u' por tangente hiperbólica de u por secante hiperbólica de u. Entonces aquí nos quedaría menos la derivada del argumento, que sería menos 18x. Bueno, la derivada del argumento es menos 18x por el menos de la fórmula, pues nos quedaría más 18x. Este es menos u'. Y luego por la cotangente, a ver, fórmula número 5, es por la tangente por la secante. Entonces, por la tangente hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada por la secante hiperbólica, necesito más espacio, entonces es por la secante hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada. Entonces esta es la derivada de v. Bueno, entonces estos son como que datos auxiliares. Ahora sí volvemos a la derivada de la función g. La derivada de la función g, de acuerdo a la regla del producto, bueno, g lo estamos viendo como 3 séptimos de u por b, así que la derivada es 3 séptimos, abrimos corchetes y dentro de los corchetes escribimos la derivada de u por b, la cual por regla del producto nos dice es la derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, la derivada de u por v nos quedaría 8x por la función secante hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada, y sigue diciendo regla del producto más la derivada del segundo por el primero sin derivar, así que nos quedaría más 18x por el polinomio cuadrático 4x cuadrada menos 23, y luego por la tangente hiperbólica entonces más 18x por 4x cuadrada menos 23, y luego por la tangente hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada, y luego por la secante hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada. Esta es la derivada de la función g. Ya tenemos la derivada. Nada más pues observamos si podemos simplificar algo. Tenemos dos términos dentro del corchete y los dos términos sí tienen factores en común. Factor común entre 8x y 18x, pues vamos a factorizar un 2x. Vamos a factorizar 2x. Y también tenemos como factor común la secante hiperbólica cuadrada. Entonces vamos perdón, no es cuadrada, secante hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada. Entonces vamos a factorizar 2x por secante hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada, y el 2x que factoricemos pues lo multiplicamos afuera por el 3 séptimos. Entonces fuera del corchete nos queda 2x por 3 séptimos, pues serían 6 séptimos de x. Entonces fuera del paréntesis nos queda 6 séptimos de x por la función secante hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada.
Eso es lo que quedaría fuera del corchete. Dentro del corchete, pues al primer término, a 8x le factorizamos 2x, así que nomás nos falta un 4. Y el secante hiperbólica también fue factorizado, así que del primer término nada más sobrevive un 4. Del segundo término, a 18x le factorizamos 2x, así que nos falta un 9, que quedaría multiplicado por 4x cuadrada menos 23 y multiplicado por la tangente hiperbólica de 15 menos 9x cuadrada. La secante hiperbólica pues ya fue factorizada. Entonces esta es la derivada de la función g. Esta es la derivada de la función g ya factorizada. Pasamos al ejemplo número 3. Tenemos esta función de aquí. Entonces, para derivar esta función, observamos que lo que tenemos en nuestras manos es una función de la forma 9 séptimos por un u a la potencia 15. Es decir, no vamos a aplicar directamente las 6 fórmulas, sino que necesitamos la fórmula de derivación u a la n, la cual sabemos hacer. Entonces, sí, acuérdense porque esto de aquí es notación. Cosecante hiperbólico a la 15 de ese término, pues en realidad significa cosecante hiperbólica del término 3x cúbica más 1 y eso elevado a la potencia 15. Entonces sí tenemos una función de la forma u a la potencia 15. ¿Quién es u? Pues lo que acabo de escribir entre corchetes. Entonces, pues le llamamos u a la cosecante hiperbólica. Cosecante hiperbólica. Entonces u es la cosecante hiperbólica de 3x cúbica más 1. Y entonces, ¿quién es la derivada de u? Pues aquí sí recorrimos a las 6 fórmulas. Usamos la fórmula número 6. Dice la fórmula número 6. La derivada de un cosecante hiperbólico de u es menos la derivada del argumento por la cotangente hiperbólica por la cosecante hiperbólica del mismo u. Entonces es menos u' por cotangente por cosecante. Entonces la derivada aquí sería menos derivada del argumento que sería 9x cuadrada por la función cotangente hiperbólica del mismo argumento 3x cúbica más 1 y luego por la cosecante hiperbólica del mismo argumento de 3x cúbica más 1. Esto es de acuerdo a la fórmula 6. Entonces ya teniendo estos datos, pues entonces ya podemos volver a la derivada de la función h. La derivada de la función h, a h lo estamos viendo como 9 séptimos por u a la 15. Entonces, de acuerdo a la fórmula de derivación u a la n, esto de aquí sería 15 por 9 séptimos. 15 por 9 séptimos pues son 135 séptimos de u, pero a la potencia 14. Y luego por regla de la cadena, por la derivada de u. Entonces hacemos la sustitución para ver qué nos va quedando. Esto sería 135 séptimos de u a la cuarta, es decir, de la cosecante hiperbólica a la potencia 14 de 3x cúbica más 1. Y luego por u'. Así que vamos a multiplicar esto por menos 9x cuadrada por la cotangente hiperbólica de 3x cúbica más 1. Y dejen hago un poco más despacio. Por la cosecante hiperbólica de 3x cúbica más 1. Esta es la derivada de la función h. Ya nada más vamos a simplificar, vamos a quitar ese corchete. Y para quitarlo necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos multiplicar el menos 9x cuadrada por el 135 séptimos. Y luego necesitamos multiplicar la cosecante hiperbólica a la 14 por la cosecante hiperbólica que tenemos aquí al final.
Es decir, nos va a quedar la cosecante hiperbólica, pero a la potencia 15. Entonces nos queda como resultado menos 9 por 135 séptimos. Este de aquí sería menos 135 por 9. Serían 1350, 1250, 1215 séptimos de x cuadrada, multiplicado por la cosecante hiperbólica a la potencia 15 de 3x cúbica más 1, y multiplicado por la cotangente hiperbólica de 3x cúbica más 1. Pues esta es la derivada que estábamos buscando. Esta es la derivada de la función h. Entonces, ya tenemos este ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo. Tenemos la función k. Pues aquí sí tenemos un cociente. Entonces tenemos que derivar usando regla del cociente. Lo vemos de la forma u entre b. ¿Quién sería u? Pues sería el seno hiperbólico de 8x cuadrada menos 3. Y v sería v sería 4x cuadrada más 1. La derivada de v es la que vale 8x. La derivada de u, pues para calcular la derivada de u necesitamos la fórmula número 1, la cual dice que la derivada de seno de u pues es u' por coseno hiperbólico de u. Entonces nos queda la derivada del argumento, la cual sería 16x, y luego multiplicado por el coseno hiperbólico del mismo argumento, de 8x cuadrada menos 3. Entonces estos son los datos auxiliares que necesitamos. Vamos a aplicar la regla del cociente para calcular la derivada de la función k. Entonces, la derivada de la función k, de acuerdo a la regla del cociente, dice, es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Sería, vamos a poner primero el 16x, luego vamos a poner el 4x cuadrada más 1, y luego vamos a poner el coseno hiperbólico. Sigue diciendo regla del cociente, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces nos quedaría menos 8x por la función seno hiperbólico de 8x cuadrada menos 3. Y sigue diciendo regla del cociente, divide todo eso entre el segundo elevado al cuadrado, es decir, entre v, 4x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Y esta es la derivada de la función k. ¿Podríamos simplificar algo aquí? Pues lo único que podríamos simplificar es que tenemos un factor común en la parte de arriba, pero es todo lo que podríamos hacer. Factor común pues sería 8x. Si factorizamos 8x de los dos términos, entonces nos queda, en el primer término nos faltaría un 2 que multiplica a 4x cuadrada más 1. Y eso multiplicado por el coseno hiperbólico de 8x cuadrada menos 3. Y en el segundo término ya factorizamos el 8x, así que nomás nos queda menos el seno hiperbólico de 8x cuadrada menos 3. Cerramos corchetes y dividimos entre el término 4x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Y este de aquí pues es la derivada de la función que estábamos buscando. Entonces, pues estos ejercicios de las derivadas de las funciones hiperbólicas, pues básicamente son los mismos ejercicios que las derivadas de la función trigonométrica, nada más tengan cuidado en los signos. Bueno, pues hasta aquí con este video, nos vemos en el siguiente video con el siguiente tema, hasta luego.